Hola, mi nombre es Angélica Sandoval y el día de hoy me encuentro con mis compañeras Natalia Adames y Jeanette Sulmain. Pertenecemos al grado 10A de la institución educativa José María Torti Soriano y nuestro podcast se llama Las Tres Manchas. Trastornado a causa de los libros de caballería, Alonso Quijana se designa a sí mismo como Don Quijote de la Mancha, un caballero andante testigo de aventuras y desaventuras junto a Sancho Panza y su amor idealizado por Dulcinea del Toboso. Esa es la trama de la obra Cure de Miguel de Cervantes Saavedra, título como Don Quijote de la Mancha, publicada en España, la primera parte en 1605 y la segunda en 1615. Es una novela escrita originalmente al español y postulada como uno de los libros más leídos de todo el mundo. Personajes principales de la obra. Alonso Quijana, conocido como Don Quijote de la Mancha, es el protagonista principal de la obra, también conocido como el Caballero de la Triste Figura o el Caballero de los Leones. Tenía alrededor de 50 años, de contextura delgada y rostro alargado, pálido y alto y de abundante barba, de gran valentía pero al mismo tiempo radical y de postura firme, que a pesar de su trastorno era un visionario proveniente de los libros de caballería, por ende era un soñador e idealista. Sancho Panza es uno de los personajes principales junto a Don Quijote, de contextura gruesa y de baja estatura, hijo de padres labradores y labrador de profesión, que transcurre en la historia como el escudero del Caballero de la Triste Figura y que a diferencia de este es un hombre cuerdo que estaba casado con Teresa, con quien tuvo a su hija Sanchica. Dulcinea del Toboso. Por Don Quijote era su vecino y una persona amada de este mismo. Esta labradora, poco brusca, y fue apodada por su lugar de origen llamado Toboso. El cura, Pedro Pérez, cercano a Don Quijote, fue su amigo, el cual buscó alejarlo de los libros de caballería. Alonso ideando el prender fuego a estos libros. Maese Nicolás era el barbero de la zona, gran amigo de Don Quijote, quien junto al cura lo visitaban seguido e igualmente participó en la quema de los libros. El bachiller, también conocido como Sansón Carrasco, un bachiller de Salamanca, hijo de Bartolomé Carrasco, se inclina al conocer a Don Quijote y le indica a dónde se puede dirigir con el fin de vencerlo. Sin embargo, no logró la victoria. La ama y la sobrina llamada Antonia Quijana. La ama, con más de 40 años, era una criada y trabajadora de Alonso, quien junto a Antonia, que no pasaba de los 20, vivían en su casa. Resumen de los capítulos. Capítulo número 1, donde se explica quién era el famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este capítulo abarca el inicio de las aventuras de Don Quijote, describiendo quién era y cómo era, es decir, sus rasgos físicos marcados por una adultez de alrededor de 50 años, delgado y de rostro alargado. El hidalgo no era un hombre de abundancia. Se dice que en ciertos días en su casa no había que comer, pero de una u otra forma lo poco que tenía lo derrochaba comprando libros de caballería, mismo que marcan la historia completamente, ya que a partir de estos inicia el camino de ser un caballero andante. Es una realidad ficticia creada por este hombre, proclamando la existencia de encantamientos, batallas, desafíos, luchas con gigantes y un sinnúmero de disparates. Sin embargo, no todo era descabellado, debido a que era un visionario de la justicia que buscaba demostrar rectitud donde no la había. Para llevar a cabo su estrategia medieval, de un rincón de su casa tomó armas que habían sido pertenecientes a sus bisabuelos y con su mejor esfuerzo trató de que volvieran a ser funcionales e impecables. Inclusive fabricó un yelmo a base de cartón. Al notar la inexistencia de uno dentro de la armadura, lo destruyó al probarlo, pero decidió ensamblar uno más resistente. Como buen caballero necesitaba una bestia en la cual transportarse para vivir sus hazañas, así que se acercó a su caballo miserable y lleno de heridas, pero que él designó como digno acompañante de aventuras. Lo nombró Rocinante porque Rocín describe lo que es un caballo escuálido y de mala figura. Había sido el primer rocín de todos los rocines del mundo.
Tras 8 días de pensar, se asignó como nombre a sí mismo Don Quijote de la Mancha, añadiendo el lugar de su patria, y como último prestigio buscó una dama en quien consagrar sus victorias, tomándome así al don San Lorenzo. Su vecina, una moza labradora, apodándola Dulcinea del Toboso, porque ella era originaria de un lugar llamado Toboso. Capítulo número 6. De lo que el cura y el barbero hicieron con los libros del ingenioso hidalgo. Don Quijote llegó de su primera aventura y el cura le pide a la sobrina de este que le facilite la llave del aposento donde se encontraban los libros, más de 100 volúmenes bien encuadernados, y junto al barbero alzaron por la ventana hacia el corral donde estaba la hoguera. Libros grandes como el Caballero Platir, el Caballero de la Cruz, Espejo de Caballería, Bernardo del Carpio, Roncesvalles, Palmerín de Oliva, Palmerín de Inglaterra, Don Belianis, con el fin de hacer volver en sí a Don Quijote, quien estaba siendo trastornado por estos libros. Aunque salvaron algunos, incluso encontraron algunos de nombradía que decidieron conservar. Capítulo 7. De la segunda salida que hizo el caballero Don Quijote de la Mancha. Levantándose y presentando alucinaciones, dice luchar contra un caballero antiguo. Sus amigos logran tranquilizarlo y le dan de comer. Luego de 2 días se levanta para buscar los libros y al no encontrar el aposento, la ama menciona que este ha sido llevado por el mismísimo diablo. La sobrina refuta lo anterior y explica que en realidad fue un encantador el cual tenía una enemistad con Don Quijote llamado Muñatón. Pero este dice que el verdadero nombre es Frestón y que sabía de su existencia. Claramente era otra de sus visiones. En un intento de que no volviera a salir, Antonia le sugiere a su tío que es mejor quedarse en casa tranquilo, pero este se niega. 15 días después, y luego de haberle pedido a un labrador vecino llamado Sancho Panza que le acompañe durante sus hazañas como escudero, prometiéndole ciertas cosas para que acceda, salen una noche sin despedirse e inician sus aventuras juntos. Capítulo número 21, en el que se trata de cómo conquistó nuestro caballero el yelmo de Mambrino. Andando bajo la lluvia, sin tener donde resguardarse, a lo lejos Don Quijote divisó un jinete que llevaba algo reluciente en su cabeza. Sancho le sugirió que mirara bien, pero este insistía en que se trataba del yelmo de Mambrino. Así que le arroja la lanza al hombre, pero en realidad se trataba de un barbero que para cubrirse de la lluvia había puesto en su cabeza un balde. Así que al ser embestido salió corriendo y dejó todo tirado. Don Quijote seguía insistiendo en que era algo de mucho valor, así que lo tomó y lo llevó consigo, conquistando lo que él nombró como el yelmo de Mambrino. Capítulo 28, en el que se narra de cómo salieron con su intención el barbero y el cura. Pensando nuevamente en traer de vuelta a Don Quijote, el barbero y el cura se disfrazan para encontrarse con Sancho y el paradero del caballo andante. En el camino se encuentran con Cardenio, quien estaba triste por una decepción amorosa, al igual que Dorotea. Habían sido engañados por Fernando y Lucinda. Seguidamente, Sancho les avisa que han visto a Don Quijote, pero que se veía bastante mal. Así que con el propósito de hacerlo regresar, le dijeron que su amada Dulcinea había leído su carta, y como respuesta dijo que regresaría a su casa. A lo que éste se negó, diciendo que necesitaba ser digno de su amada primero. Segunda parte, capítulo 2. Del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, Sancho Panza y Sansón Carrasco, Don Quijote recibió con gentileza al bachiller Sansón Carrasco, quien al ver a Don Quijote se arrodilló diciendo: «Deme la mano vuestra merced», que es uno de los caballeros andantes más famosos. Don Quijote pregunta si es cierto que sus hazañas andan circulando por el mundo, por lo que el bachiller le responde que sí. Tan verdad que ya hay más de 11.000 volúmenes impresos, diciendo que al historiador no se le escapó ninguna de sus aventuras. Estaban en la plática cuando se oyó relinchar a Rocinante. Don Quijote lo tomó como falta aventuras, por lo que le preguntó al bachiller a dónde dirigirse.
a quien le respondió diciendo: vaya a Aragón, que para San Jorge se van a celebrar unas famosas justas. Don Quijote, aceptando su nuevo destino, le dijo al bachiller que no le mencionara a la ama y a su sobrina el día que iba a poner en marcha, ya que la hará dentro de 8 días. Capítulo 13, que cuenta la manera de cómo había que desencantar a doña Dulcinea del Toboso. Estando a solas, Sancho y la duquesa le pidió que le explicara cómo había sido la aventura con las labradoras, en la que Sancho dice que Don Quijote no está bien de la cabeza y que Dulcinea no está encantada, por lo que la duquesa le responde y le dice que sí existen encantadores y que en aquel momento fueron víctimas de sus artimañas. Poco más tarde los duques realizaron una partida de caza con sus vecinos y con Don Quijote y Sancho. Estando allá, apareció un carro tirado por 6 mulas pardas, y en él venía el mago Merlín, diciendo que había tratado de desencantar a Dulcinea, pero la única solución era que Sancho se deje propinar 3.300 azotes. Al principio se negó, y Don Quijote dijo que en vez de 3.300 azotes debía darse 6.300, pero al final fue convencido con la condición de que Sancho él mismo se los daría, y Don Quijote se colgó del cuello dándole besos en la frente y las mejillas. Capítulo 16, de cómo el gran Sancho Panza tomó a posesión gobernar. Los duques decidieron dar una ínsula a Sancho para ellos burlarse, creyendo que no podría manejar con los problemas. Dejó sorprendido a todos por su gran manejo al pueblo, arrepintiéndose por los malos tratos y burlándose hacia él. Capítulo 17, del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza. Sancho nunca se había imaginado que las cosas son pasajeras como el viento, y de un momento a otro atacaron a la ínsula. Sancho quiso moverse con una lanza y cayó sin poder levantarse, por lo que no pudo defender la ínsula. Se sintió triste y decidió seguir siendo el escudero de Don Quijote, diciendo que si él es hijo de un labrador, seguirá siendo un labrador por profecía. Capítulo 23, de cómo Don Quijote cayó enfermo, del testamento que hizo y de su muerte. Como las cosas humanas no son eternas, la vida de Don Quijote tampoco podía contar con privilegios, provocando una calentura que lo tuvo por 6 días en cama. Lo visitaron sus grandes amigos, sin que por un instante Sancho se separara de su cabecera. Muchos decían que había caído enfermo debido al encantamiento de Dulcinea. Llamaron al médico, quien dijo que atendiera la salud de su alma, ya que su cuerpo corría peligro. Luego de eso durmió más de 6 horas y la ama y la sobrina pensaban que ella había muerto, pero no fue así. Cuando despertó estaba cuerdo y sorprendido por todas las cosas que hizo. Pidió que llevaran al escribano para repartir su herencia, dejó todas sus riquezas a su sobrina con la condición de que no se case con un hombre que conozca libros de caballerías, que a su ama se le pague todo y demás para que se compre un vestido, y que a Sancho se le diera otra parte de su herencia. Duró 3 días más hasta que llegó su último día. Gracias por escuchar nuestro podcast Las Tres Manchas.